Saludos, ¿cómo están? Continuamos con los videos del curso de Google, de la suite de Google. Ya vimos en los videos pasados lo que tiene que ver con Google Drive, con ese espacio virtual de almacenamiento que nos permite tener nuestra información en la nube siempre disponible. Vimos cómo compartir, cómo subir archivos, cómo descargarlos, cómo brindar acceso a otras personas, cómo ordenar estos archivos para gestionar un trabajo colaborativo y a distancia, para tener siempre la información en nuestra mano. En esta ocasión vamos a iniciar con lo que son los formularios de Google. Google nos ofrece esta herramienta en formato de formularios que nos permite crear, por ejemplo, encuestas, que nos permite crear invitaciones, nos permite crear una instancia de inscripción a un curso, inscripción a algo en general, nos permite relevar datos. Y se usa mucho en pandemia lo usamos mucho cuando nos queremos inscribir a un curso o nos queremos inscribir a una charla o a una clase. Todo se hacía a través del formulario de Google, en donde nosotros llenábamos nuestros datos y enviábamos la respuesta. Google también, en su sección, en su herramienta formularios, nos ofrece la opción de crear cuestionarios, que son los mismos formularios, pero son respuestas que tienen, preguntas que tienen una respuesta correcta. Son preguntas que, por ejemplo, se han visto cuando uno se inscribe a un curso que requiere ciertos conocimientos básicos para que la entidad que abre la inscripción pueda asegurarse que esas personas cumplen con esos requisitos básicos. Generaban 5, 6, 10 preguntas que tenían que ver con los contenidos que ellos querían relevar y a los que les asignaban una respuesta correcta. Por ejemplo, tiraban preguntas multiple choice en donde teníamos la respuesta A, B o C, y de esas nosotros, los creadores del cuestionario, podemos decir cuál es correcta y cuál no, y a su vez también asignarle un puntaje a esas preguntas y agregar una explicación de por qué es correcta o por qué es incorrecta. La persona, cuando termina el cuestionario y envía, tiene la opción de hacer una revisión de lo que envió, y en esa revisión tener una explicación de por qué es correcta una, por qué es incorrecta la otra. Entonces es una especie de examen virtual poco rudimentario, pero que cumple sus fines. Al Google Form nosotros podemos acceder de varias maneras, como lo vimos en las clases pasadas que podíamos acceder al Drive. En principio, desde nuestra página de Google, yendo a los 9 puntitos y haciendo clic en el icono de formulario, se nos abre la página principal para crear nuestros formularios. Vamos a ver un poco qué es lo que tenemos en pantalla. En principio, tenemos el título, estrictamente formularios. Tenemos un botón para crear un formulario en blanco, para tenerlo vacío. También Google nos ofrece cierta cantidad de plantillas, que son soluciones rápidas para necesidades urgentes, podemos decirlo de esta manera, que son formularios que ya crearon ellos y que cubren ciertas necesidades. Por ejemplo, vemos que tenemos un formulario para generar datos de contacto, confirmación de asistencia, invitación a fiestas, solicitud de encargo. Muchos emprendedores hacen formularios para generar pedidos automáticos, en donde tienen una cierta cantidad de productos con ciertas variaciones. Entonces, a través de un formulario uno le deja los datos, elige el producto que quiere, le da a enviar y ya el emprendedor gestiona cómo se pone en contacto con esta persona o gestiona el envío, la fecha de entrega y demás. Si damos clic en Galería de plantillas, se nos despliegan muchas más opciones sobre plantillas de formularios. Por ejemplo, para programar una cita, confirmar asistencia a un evento, formulario de pedidos, solicitudes de empleo, solicitud de permiso. Tenemos valoración de una clase, muchas encuestas de satisfacción, o cuando damos unas clases hacemos una encuesta en donde les pedimos a los estudiantes que nos evalúen a nosotros o que evalúen los contenidos del curso para poder mejorar, para saber qué es lo que necesitamos incorporar o qué necesidades tienen los alumnos. También tenemos una especie de cuestionario, como les comentaba, que podría ser un examen. Si volvemos a la página principal, en esta parte tenemos como le dije, para crear un formulario, las plantillas, y abajo tenemos los formularios con los que hemos trabajado. A medida que vayamos creando distintos formularios, si bien lo vamos a ordenar en carpetas dentro de nuestro Drive, podemos tenerlos todos presentes en esta página de formularios de Google. Acá van a estar todos en orden listados para ver lo que tenemos.
Saliendo de acá, si vamos a nuestro correo electrónico, también tenemos los 9 puntitos para acceder a formularios de Google. En este caso vamos a acceder primero, pero vamos a acceder desde el Drive. Yo les comenté en el video pasado que la intención del curso es que a partir de este momento generemos un proyecto integrador con todas las clases que sigan, con todos los videos que sigan de este curso. Entonces a partir de ahora vamos a crear un formulario que nos va a servir y nos va a permitir trabajar con las otras herramientas. Pero primero lo que necesitamos es ordenarnos y crearlo en un lugar ordenado. Para esto vamos a ir al Drive, vamos a ir a Nuevo. Y lo primero que vamos a hacer, aunque ya están viendo que acá abajo podemos crear un formulario de Google, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una carpeta que corresponda al curso. La vamos a titular, por ejemplo, proyecto del curso, para que también tengamos idea qué es lo que tenemos en nuestro Drive. Y le ponemos crear. Aquí nos aparece la carpeta, ingresamos a esta. En principio la tenemos vacía y ahora vamos a crear nuestro primer formulario. No a través de los 9 puntitos ni la pantalla principal, sino a través del botón nuevo del Drive. Cuando le damos clic en nuevo, abajo tenemos las opciones: crear un documento, hoja de cálculo, presentaciones, formularios. En formularios vamos a la flechita y se nos despliegan 3 opciones más en un menú secundario. De vuelta, un formulario en blanco, que es lo que vamos a ver ahora, un cuestionario en blanco, el que les dije que puede ser un examen, y crear desde una plantilla, que son las que vimos anteriormente. En principio vamos a crear un formulario en blanco. Y se nos abre este espacio de trabajo en Google. Vamos a explorar un poco qué es lo que estamos viendo. En principio tenemos nuestra área de título, que esto va a ser el nombre del archivo que se va a guardar en nuestro Drive, que si nosotros lo elegimos desde acá también va a ser parte del título principal. Por ejemplo, si yo acá pongo en esta parte, que es nuestro título principal, proyecto del curso como título, fíjense que ya se me autoguardó. Si yo voy a mi Drive, ya lo tengo dentro de mi carpeta, pero todavía sin título. Si yo le doy clic a la parte donde dice formulario sin título, automáticamente me copia como nombre del archivo el nombre del título del formulario. Entonces ya con esto lo tenemos. Esto se guarda automáticamente. Lo que tienen las herramientas de Google, ser herramientas de trabajo colaborativo, es que siempre se van guardando. No tenemos que concentrarnos en guardar, que sí lo tenemos que hacer cuando trabajamos en un archivo en nuestra PC. Tenemos que tomar esa costumbre cuando trabajamos en Office, trabajamos en cualquier otra cosa, siempre ir guardando por cualquier cosa que pase, que se nos corte la luz, se nos apague la computadora, se nos tilde o demás. En cambio, si trabajamos en la web, todo cambio que realicemos se guarda en el momento. Fíjense que yo ya le di clic aquí y cuando voy al Drive, ahora mi archivo pasó de ser formulario sin título a proyecto del curso. Aquí tenemos unas herramientas que nos van a permitir editar estilos, tener una vista previa, compartir en el botón enviar, compartir, generar colaboradores y demás. Abajo de esto tenemos nuestra área principal de trabajo. Fíjense que está bajo el título preguntas. Tenemos un segundo título que son respuestas, que ya lo vamos a ver más adelante, y un tercer título que son configuraciones. En nuestra área de trabajo tenemos nuestra área principal y nuestras herramientas. Lo primero que nos aparece es el apartado para poner el título y para poner una descripción. Vamos a poner como descripción primer formulario vemos que el texto, cada texto que agregamos nos despliega una serie de opciones. Es para escribir el texto en negrita, en cursiva, subrayado, para agregar un vínculo, un enlace, que ya lo vamos a ver, y para tachar el texto. Por ejemplo, vamos a ver lo del enlace, para aprovechar la tirada. Mi primer formulario, podemos seguir, le podemos poner
enviar correo a, y le agregamos un enlace, le agregamos el correo electrónico. Para eso venimos a este icono que tiene forma de cadenita y nos abre esta ventanita que nos dice texto que se mostrará. A veces los enlaces son muy feos, son muy largos o muy confusos y no son estéticos para nuestro formulario, o hacen que pierdas el hilo del texto que estamos comunicando. En este caso, si yo quiero enviar mi correo, puedo poner mi correo, puedo poner uno de mis correos, por ejemplo, tenemos ese correo, pero no quiero que se vea ese correo, quiero que se vea otro texto que sea más amigable. Vamos a ponerle como texto mi correo. Entonces, esto es lo que se va a ver y a este lugar es a donde nos va a direccionar el enlace. Si yo le doy a aceptar, fíjense que ya dice primer formulario, enviar correo a mi correo. Pero este enlace adentro tiene la dirección de mi correo, o sea que cuando le haga clic a ese lugar, me va a enviar a mi correo. Bien, abajo ¿qué tenemos? Abajo tenemos nuestra sección de preguntas. A partir de acá viene toda la sección de preguntas. Primero nos muestra una. Pregunta sin título, opción 1. Si nosotros damos clic a esta pregunta, se nos abren varias opciones más. En principio, preguntas sin título es donde nosotros vamos a poner nuestra consigna, que es lo que queremos preguntar. Al costado tenemos un menú desplegable que nos va a permitir elegir el tipo de pregunta que vamos a realizar. Si nosotros desplegamos, vemos que tenemos este tipo de preguntas. En principio, vamos a ir viendo de a una y vamos a ir creándolas a partir de este momento para tener un ejemplo de cada una. Primero vamos a agarrar el primer tipo de pregunta. Respuesta corta. La respuesta corta es una respuesta de texto que tiene un límite en la cantidad de caracteres. No puede ser un párrafo muy grande. Se utiliza generalmente para datos concretos, como por ejemplo nombre. Y ya les adelanto, no pongo nombre y apellido por algo que vamos a ver más adelante, al tema de normalización de datos. Cuando nosotros escribimos una pregunta, generalmente el usuario responde lo que entiende y no siempre es lo que nosotros queremos preguntar. Si nosotros ponemos nombre y apellido porque necesitamos sistematizar los datos, va a haber quien nos ponga nombre y apellido, va a haber que ponga nombre, coma, apellido, apellido y nombre, que ponga apellido, nombre, segundo nombre, que ponga comas, que ponga puntos. Y eso, cuando tengamos que trabajar con los datos, es una complicación. Entonces, es una buena práctica tener preguntas concretas y los datos bien segmentados. Así que bueno, en este caso arrancamos poniendo solo nombre. Acá nos avisa que es una respuesta corta. Si queremos también la podemos poner negrita, en cursiva, subrayada. Le podemos agregar un vínculo igual que arriba. Y tenemos otras opciones que vamos a ir viendo más adelante. Acá tenemos una pregunta, ahora necesitamos más. ¿Cómo tenemos más? A partir del uso de las herramientas laterales. Como les dije siempre, el simbolito más nos significa agregar algo. En este caso, añadir pregunta. Si damos clic, nos agrega una nueva pregunta abajo de la que tenemos seleccionada. Si yo, por ejemplo, acá le pongo pregunta, vamos a ponerle un título cualquiera, 1. Y me vengo acá arriba y hago más, me va a agregar una nueva pregunta, pero abajo de nombre, no abajo de 1. ¿Sí? Bien, vamos a poner una segunda pregunta, vamos a ponerle me faltó una P, descripción. Y vamos a usar, fíjense que automáticamente me puso párrafo acá. Parte de la inteligencia de Google Forms hace que nos faciliten algunas cosas. Como una descripción se entiende como algo más largo, directamente Google me eligió la respuesta párrafo, que efectivamente es una respuesta de texto que puede ser mucho más larga. Adelantándonos a las otras herramientas, fíjense que acá arriba tenemos un ojito y esto nos genera una vista previa del formulario, cómo lo vería mi usuario. Cuando yo le doy clic ahí, se me abre una ventana y me muestra el formulario como lo verían las personas que lo van a rellenar.
Y acá ya tenemos nombre, descripción, uno que le agregué para ejemplificar y el botón de enviar. Así que nosotros podemos ir viendo estéticamente cómo se ve el formulario, si es armónico, si nos sirve, si es fluido, si no es pesado. Entonces lo podemos ir controlando de esta manera. Cuando lo miramos, cerramos la ventana de vista previa, porque cada vez que abramos con el ojito nos va a abrir una segunda ventana, entonces se nos puede llenar. Y seguimos trabajando. Vamos a la tercera pregunta. Fíjense, tenemos respuesta corta, párrafo, y viene una pregunta que se llama varias opciones. Cuando seleccionamos podemos poner elige una opción, y fíjense abajo, nos dice opción 1, después abajo tenemos añadir opción y añadir opción otros. Este tipo de pregunta es una de opción múltiple, pero que tiene la particularidad de que podemos elegir una de todas. Por ejemplo, si tenemos, vamos a poner mañana, si le damos enter nos habilita una segunda opción, tarde, enter y noche. Ya tenemos estas tres opciones, mañana, tarde y noche. Si le damos clic añadir opción, nos va a añadir una cuarta opción, y también tenemos la opción de añadir la respuesta otro. Esta es común, por ejemplo, para cuando listamos, por ejemplo, rubros de trabajo. Para no poner una lista interminable de rubros, ponemos los rubros principales a los que nos dedicamos y dejamos habilitada la opción otros, dándole clic aquí, y se nos habilita la opción otra. ¿Cómo vamos a ver esto en nuestra vista previa? En nuestra vista previa lo vamos a ver de la siguiente manera. Elegí una opción, podemos elegir mañana, tarde o noche, no las tres. Y cuando damos en otros, nos va a habilitar la opción de escribir nosotros qué opción poner. Cualquier hora del día, por ejemplo. Entonces cuando pongamos enviar se va a registrar esta respuesta, porque no estaba dentro de la lista que nosotros especificamos. Cerramos y volvemos. Entonces tenemos nuestra primer respuesta de opciones múltiples. Vamos a agregar una nueva. En la consigna vamos a poner acá elija, ya con esto les voy a adelantar a lo que vamos. La consigna es elija una o varias opciones. Fíjense que ya cuando puse varias me cambió al tipo de pregunta. Ahora me puso la pregunta casillas. Si vemos en el menú, varias opciones y casillas. A diferencia de varias opciones, casillas me permite elegir una o más de sus respuestas. Si volvemos a al mismo tipo de pregunta, ponemos mañana, tarde, noche y habilitamos la opción otras. Acá dejé una de más y fíjense que no quiero tener opción 4. Esta está de más. Entonces la selecciono y abajo de cada pregunta tengo dos iconos. Duplicar, que esto me duplica la pregunta, y eliminar, que esto me elimina la pregunta si yo me equivoqué. Pero no la quiero borrar entera, quiero borrar solamente la opción. Y fíjense que dentro de esto, opción al costado, tengo una crucecita que me da la opción de quitarla. Después vamos a ver qué significa este icono cuando ya le demos detalles más finos al formulario. Pero por el momento la quito. Y ahora tengo mañana, tarde, noche y otras. La opción otras. Si voy a mi vista previa del formulario, de vuelta tengo nombre, tengo descripción,
la opción mañana, tarde o noche, que podía elegir una sola, y mi pregunta de casillas donde puedo elegir mañana, tarde, noche y otras. O puedo elegir mañana, noche y otras, mañana y noche, mañana tarde, y si la pregunta no es obligatoria no elijo ninguna. Pero la diferencia entre varias opciones y casillas es que puedo elegir o una o varias. Agregamos una pregunta más y veamos cuál es la que sigue en nuestro menú. Desplegable. Este tipo de pregunta es igual en sentido de elección a varias opciones. Podemos elegir una respuesta sola. Cuando ponemos desplegable, de vuelta nos pide opción 1, que vamos a poner de nuevo mañana, tarde y noche. Fíjense que acá no tenemos la posibilidad de poner opción otros. ¿Por qué? Porque desplegable es un menú, es como el menú que se nos despliega cuando hacemos botón derecho o cuando apretamos los tres puntitos. Es estrictamente un menú. Es muy común cuando elegimos, por ejemplo, localidades o cuando elegimos ciudad en un formulario, cuando tenemos que rellenar nuestra ciudad, es muy común tener un desplegable. Si nosotros vamos a la vista previa, lo vemos de la siguiente manera. Lo vemos de esta forma, en donde tenemos un cuadrito con una flechita que al darle clic se nos despliegan las opciones que están dentro de ese cuadro. Y acá podemos elegir solo una. Tarde, mañana o noche. Esta es la opción desplegable. También es útil para tener una pregunta que no sea tan amplia en espacio y que contenga las opciones adentro. Que no tienen que ser muchas, más de 10 opciones. Se vuelve muy largo, muy tedioso, a veces muy complicado. Hay veces que no se puede evitar, pero cuando lo podemos evitar tenemos que tratar de hacerlo. Continuamos con una pregunta más. En la lista nos sigue subir archivos, pero esa la vamos a dejar para más adelante por el momento. Lo que vamos a hacer por ahora, y vamos a ir cerrando este video, vamos a ver un último tipo de pregunta. Este es muy interesante. Es la escala lineal. Cuando le damos clic a escala lineal, le damos una consigna. Por ejemplo, calificación. Por ejemplo, calificación. Y escala lineal es un tipo de pregunta también de selección, pero que nos va a representar una escala de valores. Como por ejemplo nos pide en una encuesta, o cuando entramos a YouTube, o cuando entramos a algún lugar, que califiquemos del 1 al 5, que califiquemos del 1 al 10 la atención recibida y demás. Bueno, esta es una forma gráfica de hacerlo. Fíjense que abajo nos dice calificar de 1 a 5 en este caso, pero yo puedo seleccionar, arrancar desde 0 a 1 y llegar hasta 10. Puedo poner cualquier valor intermedio. Por ejemplo, lo común es poner del 1 a 5, a menos que califiquemos un examen, que le ponemos de 1 a 10. Y después abajo nos permite poner la etiqueta. ¿A qué equivale 1 y a qué equivale 5? Vamos a poner que 1 equivale a malo y 5 equivale a bueno. Entonces ya sabemos que si nos ponen 1 es malo, si nos ponen 5 es bueno, y si cae en medio, bueno, cae en medio. ¿Cómo se ve esto en el formulario? Cuando vamos a vista previa, lo vemos de esta manera. La pregunta calificación, tenemos de este costado malo, de este costado bueno, y la escala del 1 al 5. Entonces nosotros podemos elegir un valor de estos. Por ejemplo, yo soy muy bueno en el curso, así que ponemos un 5.
y ahí podemos enviar. Esta es una forma, a mi entender, bonita de hacer una calificación sobre algo que estemos preguntando. Por ejemplo, ¿qué te parecieron los contenidos del curso del 1 al 5? ¿Qué te pareció la regularidad de las comunicaciones? ¿Qué te pareció tal? ¿Qué tal estuvo la fiesta? Si bien podemos elegir, como pusimos acá arriba, malo, regular, bueno o demás, también tenemos la opción de hacerlo de esta forma. Y ya tenemos en principio un formulario cortito que, bueno, tiene, en este caso tiene unas 5 preguntas. Fíjense, como yo soy el creador del formulario, esto es lo último que vamos a ver. Cada vez que abra el formulario en mi terminal o en cualquier otro lado y lo abra desde mi cuenta, siempre voy a tener acá abajo un lapicito. Quiere decir que yo voy a ver el formulario, pero cuando le dé clic al lapicito voy a entrar a la página de edición del formulario. Voy a entrar a la parte en donde puedo modificarlo. Esto lo vamos a ver más adelante, que es importante compartirlo de forma correcta, porque pasa seguido que uno comparte sin darse cuenta y lo comparte con permisos de editor. Entonces la persona, cuando llena el formulario, se encuentra abajo con que tiene el lapicito. Y si lo toca, puede entrar al formulario y modificarlo, editarlo, y podemos llegar a perder la información. Bien, por el momento, esto es todo lo que vamos a ver en este encuentro. Vamos a continuar con el tipo de pregunta: subir archivo, cuadrícula, fecha y hora. Son las preguntas que nos faltan y vamos a continuar viendo el resto de las herramientas que tenemos en nuestra barra lateral. Y si hacemos a tiempo, vamos a ver cómo compartir y cómo ajustar la estética de nuestro formulario. Así que por el momento nos despido. Recuerden que siempre está la caja de comentarios para hacer todo tipo de preguntas. No se queden con preguntas, todo es importante, así que este es un curso que lo estamos realizando para personas que no hayan tocado nunca esta herramienta, así que sean libres de preguntar lo que quieran, lo que necesiten, que yo les voy a ir respondiendo. Así que bueno, nos mantenemos en contacto y nos vemos en el próximo video.